Buenas noches con todos y todas. Emma, Buenas Buenas noches, noches, Cristian, doctor. buenas Fausto, noches, doctor. Mónica Prado, William Lorenzo, Jenny, Lorena Ceballos, que no ve la cámara, no sé quién es, perdón. Leonora Ceballos, Yamilet. Bueno, jóvenes y jóvenes, hoy empezamos un periodo de estudio, este es el sexto semestre, si mal no recuerdo. Pues mi nombre es Johnny Mendoza, creo que todos ustedes ya deben haber eh, pues, escuchado mi nombre. Yo ya vengo pues impartiendo esta cátedra en la Universidad Técnica desde hace ya algún tiempito, así que creo que ya para muchos les es familiar mi nombre. Bien, ¿cuál es nuestra asignatura? ¿Quién me quiere decir? Derecho procesal no penal uno. Derecho procesal no penal uno. Voy a hacerles una pregunta. En principio, ¿el derecho procesal debería ser no penal? Sí, o ¿Por qué? sea, está bien la división, ¿Por qué? el derecho procesal penal y el no penal, porque se entiende que el derecho procesal penal es parte del derecho público y el derecho procesal no penal es una combinación de algunos aspectos del derecho público, así como el derecho privado. Por ejemplo, Claro, los procesos contenciosos administrativos forman parte del derecho público, así como los procesos del derecho civil forman parte del derecho privado, de claro, esa rama correcto. del derecho. ¿Y qué hace distinto ese derecho, perdón, qué hace distinto ese proceso desde el marco puramente conceptual? ¿Qué hace distinto a ese proceso en el que se discuten temas privados a ese proceso en el que se discuten temas públicos, por así decirlo? ¿Qué lo hace distinto? Que se escucha muy bonito, ¿no? Lo que el compañero dijo, ¿cierto? El accionamiento, mi doctor, buenas noches. En los de delito Accionamiento. privado, realmente quien Yo acciona la pregunto, ¿será parte, que en los procesos en los que se discute, por ejemplo, un tema privado, ¿verdad? O los procesos en los que se discute un tema de orden público, no habrán principios que deban respetarse, como el principio de igualdad de parte, por ejemplo? ¿Será que la fiscalía en un caso que le compete, digamos, en el que está comprometido en intereses públicos, tendrá el superpoder procesal que no tiene un particular? ¿O será que el principio de igualdad de armas, parafraseando, debe mirarse y observarse en todo proceso independientemente del asunto que se discuta? En todo proceso se debería seguir los lineamientos, doctor. Si ven cómo van quedando desmontadas de a poco ciertos sofismas que se tienen con respecto al estudio del derecho procesal o del proceso en sí. ¿Ven ustedes cómo van quedándose desmontadas, ¿verdad? Estos conceptos que terminan siendo sofismas en realidad. Pues bien, el estudio del derecho procesal en realidad debería ser el estudio de la ciencia del derecho procesal, es decir, del proceso, de esto que debe ser entendido como una institución jurídica independientemente del tema que se discuta en él. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron, así de sencillo. Entonces vamos a hacer en principio un paneo muy, pero muy rapidito, muy rápido, de lo que es el proceso desde el punto de vista histórico, qué implica, qué representa y cómo es que termina apareciendo o confrontándose con la especie humana, es decir, cuándo aparece y cómo aparece el proceso. Porque seguramente en un principio, cuando las sociedades eran primitivas, el concepto del proceso era desconocido, como tuvo que haber ocurrido, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiero que entiendan, queridos estudiantes, es que pues tuvo que haber existido un proceso primitivo
que debe haber respondido a factores que no eran necesariamente esos factores a los que el proceso responde hoy día en función del desarrollo de las ciencias del derecho. Entonces, solamente imaginemos, el proceso primitivo, ¿a qué factores debe haber respondido? Es decir, en la época primitiva, cuando aparecía un conflicto de intereses entre dos sujetos que interactuaban en función de integrantes de un colectivo, pues ese proceso en el que se componían esas diferencias, ¿a qué tenía que haber respondido por sentido común? A la costumbre. A las costumbres, será que no me parece del todo mal, querida Miriam, Al pero sobre poder. todo, Nápoles. perdón, no escuché a la persona que habló, no la escuché. Al poder. Al poder Al que tenía la poder, persona. muy bien, querida Angélica, al poder, a la fuerza, digámoslo de mejor manera, a la fuerza, ¿no es cierto? Y a otros factores que estaban íntimamente vinculados, por ejemplo, a la religión, a los temas religiosos, ¿no es cierto? Y pues luego, seguramente, a factores vinculados a, digamos, a lo que son las, qué sé yo, a las castas, ¿verdad? A las clases, eso. Entonces, lógicamente que este fue un proceso primitivo, para ir un poco rápido, porque al final eso, no es que, si me pongo a hablar de la historicidad del proceso, nos demoramos toda la semana y no terminamos. Así que vamos a verlo muy rápido, porque en realidad así lo he concebido y así están elaboradas las diapositivas que ustedes de las que ustedes pueden disponer para hacer sus trabajos si así lo desean. Entonces, claro, en el estudio del proceso eh, sin tratar de desconocer pues la existencia de los procesos que tuvieron también hicieron presencia, perdón, en las civilizaciones asiáticas, por ejemplo, pues digamos que lo más cercano, que el vestigio más cercano que tenemos del proceso como una ciencia del derecho, nosotros al sol de hoy, pues es el proceso primitivo, netamente hablado y concebido, el proceso romano, el proceso germano, hay un proceso común que nació en la Edad Media y luego aparecen otros procesos en la edad, digamos, en el mundo de la contemporaneidad que tienen que ver con ese proceso ¿qué les digo? Que aparecen en las sociedades comunistas, los procesos que aparecen en las nacionalidades indígenas, por ejemplo, que ya son otros tipos de procesos de los que podríamos hablar luego y que también, obviamente, revisten una importancia preponderante en realidad en el estudio propiamente dicho del proceso. Pero bueno, ¿qué fue ese proceso primitivo? ¿Cómo apareció? Pues el proceso primitivo es el que tiene su origen prácticamente con la existencia de las GEMS, que eran grupos de personas casi que primitivas también, donde los problemas entre los particulares, las diferencias entre los particulares, digamos, se solucionaban en función de la fuerza, ¿no? Más o menos algo parecido a esa extraordinaria eh, relación que hace este autor de la obra Ensayo sobre la ceguera, ¿no? Es decir, que un tipo con una tijera en una sociedad, en un mundo de ciegos, tenía el poder. ¿Por qué? Porque había sido ciego de nacimiento y cuando todo el mundo se vuelve ciego, él tiene el poder porque tiene el conocimiento. Y como tiene una tijera en sus manos, que es un arma de dominio para dominar, pues en realidad él administra justicia. Más o menos es una especie de parodia que hace este premio Nobel de literatura, que no se viene en este José rato a la mente. Saramago. José Perdón. Saramago, profe, buenas noches. José Saramago, en Gracias, querido José 1998. Saramago, De el portugués José Saramago, correcto. Entonces, más o menos ese era el proceso primitivo, ¿no? Donde imperaba la fuerza y los problemas se solucionaban en función de la fuerza, ¿no es cierto? Luego aparece el proceso romano, digamos,
del que tenemos ya vestigios, porque existió, del que hemos tomado cosas muy importantes que perviven hasta el día de hoy, como los principios de disponibilidad del objeto materia de la discordia o del pleito, como el principio expositivo, la oralidad, obviamente dicha, que nace con el proceso romano de la época de la monarquía romana. Es decir, miren, cosas interesantes que perviven hasta nuestros días. Entonces, ese proceso romano, vamos a dividirlo en dos periodos, digamos, en dos momentos, ¿no? Un primer proceso romano que era un proceso privado, es decir, donde los terceros, pues, entendieron que ellos por su propia cuenta no podían solucionar sus problemas, sino que esa iniciativa se la entregaban a una persona, ¿verdad? Que, digamos, que administraba justicia en función de los intereses de, de, digamos, en función del derecho, del ius, como llamaban ellos, ¿verdad? Y bueno, era un proceso que aparentemente era sencillo, pero que sin embargo tenía ciertas connotaciones que lo hacen muy importante. Por ejemplo, ¿cuál era la importancia del proceso romano en la época de la monarquía, que pervivió hasta la época de la República, ¿no es cierto? Hasta el 26, si mal no recuerdo, de la República. Es decir, este proceso, primero, que era privado, tenía connotaciones importantes. Primero, era oral. Es decir, había un pretor, que era una persona importante, pues ante quien sometía a un conflicto, una diferencia, y éste la terminaba arreglando en función de la escucha de la gente, ¿no es cierto? Y era público, es decir, todas las personas tenían acceso a escuchar, digamos, esta, este litigio, esta actividad litigiosa que existía entre dos personas en función de diferencias. Entonces, miren ustedes que esa publicidad que nace en este periodo, en este proceso primigenio romano, pues tenía cosas importantísimas. Vean ustedes. Además de lo que he mencionado, este proceso romano, otra connotación importante que tenía era que pues no había proceso si no había pues lo que se llama la demanda, es decir, la intimación, el requerimiento. Es decir, ninguna autoridad era que se paraba enfrente y decía, a ver, yo veo que entre ahí hay un problema y yo voy a solucionarlo. No, tenía que haber la iniciativa de parte. Es decir, eso es lo que hoy día nosotros conocemos como principio dispositivo o principio de demanda. Es decir, no hay juicio, no hay pleito, no hay proceso si no hay demanda. Por eso la demanda es conocida como el acto de iniciación. ¿Qué otra cosa es importante? Ya les dije hace poco. Es decir, en los procesos o en este proceso primigenio romano había el principio de disponibilidad del objeto litigioso. ¿Qué significaba eso? ¿O qué hacía posible esa disponibilidad de la cosa sobre la que se litigaba? Quiero saber. Cuando yo soy el titular del derecho que estoy reclamando, y así se lo reconoce, esa titularidad que se me reconoce, ¿qué hace posible? ¿Qué permite? ¿Qué nos permite? Que nosotros seamos los dueños, que no haya... Claro, si yo soy el dueño, querida Leida, del El derecho que estoy reclamo, reclamando, exigir, perdón, querido Emerson, Hacer el uso. reclamar, exigir el reclamo. claro, claro, yo reclamo porque estoy legitimado, digamos, sustantivamente, porque ese derecho me corresponde, pero ese hecho de que ese derecho que yo reclamo me corresponda, pues permite cosas interesantes en el contexto del proceso moderno. ¿Qué cosas? el goce y el uso de la cosa. No, querida, no sé quién dijo aquello, pero bueno, si yo soy el titular del derecho de crédito que estoy reclamando el compañero David Romerate, a quien lo he demandado porque ese derecho me corresponde, ¿no es cierto? Y estamos ya en fase de audiencia de juicio. Pero como yo soy el titular del derecho personal de crédito, que estoy haciendo valer contra el compañero David, ¿qué puedo yo hacer si yo quisiera? Tiene que probar los hechos. No quiero. ¿Podría yo desistir?
pero también puede acusar. Sí puede. Sí Puedo puede, sí. desistir. Puedo desistir porque el derecho me corresponde. Es decir, existe lo que se llama el principio de disponibilidad del derecho materia del juicio. En razón de ese principio, inclusive, el compañero David Romerate podría decir, yo me allano a la demanda y a la pretensión de Johnny Mendoza. ¿Podría o no podría? Sí, puede. Sí podría. ¿Ven Sí, ustedes que esto que nos parece, pues, digamos, un principio propio de la genialidad del hombre moderno, no lo es? Pues ya existía en ese proceso primitivo, o primigenio, perdón, romano. Es decir, que en la génesis del proceso romano, estos principios que son interesantes hoy día, que son materias de estudio hoy día, que fueron materias de estudio a raíz de, digamos, del proceso de, a raíz de la revolución industrial, de finales de la década del siglo XIX, pues ya existían en la época de ese proceso primigenio romano. De otra parte, ¿qué otra cosa ve interesante en este proceso primigenio romano? Lo que ustedes conocen hoy día como el principio de inocencia. Es decir, que era el actor de un tema privado, porque pues ustedes no crean que solamente hay que justificar conductas en materias penales, no se equivoquen. Es decir, el imputar conductas y el justificar conductas no es un asunto que solamente corresponde a la órbita del derecho penal. No se engañen ni se equivoquen. Vamos a irnos despojando de esos tabúes, de esos prejuicios, no. Cuando Pedro le imputa a María la causal de adulterio y demanda el divorcio, le está imputando una conducta que tiene que probarla, ¿sí o no? sí, Cuando José le imputa a Juan un vicio redivitorio en la cosa que le ha vendido, le está imputando una conducta, le está imputando un engaño, me engañó, me mintió a sabiendas y debe probar esa conducta, ¿no es cierto? Así que imputar conductas, querido Fausto, no es un tema solamente del derecho penal, también del derecho privado, ¿correcto? Eso, pues ya lo había para que ustedes tengan una idea en el proceso primigenio, digamos, en este primer momento del proceso primigenio romano. Luego, con la llegada de la, de la República, sí, bien digo, de la República, pues el proceso también cambia en función de los cambios sociales y económicos que se dieron en Roma. Entonces, cuando pasamos de la monarquía a la república, pues lo que dicen los romanos es, no, el proceso debe dejar de ser privado y debe convertirse en un proceso público, es decir, oficialista. Es el Estado al que le corresponde solucionar los problemas entre los particulares, por lo tanto, pues somos nosotros los que nombramos a los iuras que se llamaban, que eran jueces, que son los llamados a componer los conflictos entre particulares. Pero se les pasó la mano. ¿Saben por qué? Porque ese proceso que se vuelve oficialista y que otrora era oral, se vuelve puramente escrito. Entonces, si ustedes se ponen a ver, el proceso romano presenta un retroceso en materia de principios. ¿Y por qué representa un retroceso? Porque además de haberse vuelto un proceso escrito, como lo era en el Ecuador hasta antes del 2016 en ciertas materias, y hasta antes del 2007 en materia penal, y hasta antes del 2004 me parece en materia laboral, pues en el Ecuador, pues además de eso, pues digamos que se terminan aboliendo ciertos principios como el de inocencia, y pasan a ser subrogados por el principio de culpabilidad. ¿Qué significa eso? Que era el acusado el que estaba obligado a demostrar que él no había incurrido en la conducta que se le imputaba. Ven ustedes cómo hay un retroceso, ¿no es cierto? Experimenta un retroceso
el proceso romano de segunda temporada o de segunda ata, como también se lo llama, ¿no es cierto? Y claro, además de eso, pues bueno, también hubieron cosas importantes, ¿no? ¿Qué hubieron como cosas importantes? Ya aparecieron con medios de prueba, la prueba escrita ya apareció como medio de prueba. Antes solamente existían la prueba testimonial, ¿no es cierto? Y también aparece una especie ya de segunda instancia, ¿no? Es decir, ya los procesos eran recurribles, digamos, las resoluciones ya eran recurribles. Vean ustedes que en ambos momentos del proceso romano encontramos cosas importantes, ¿no es cierto? De todo lo que estoy hablando, ustedes lo van a encontrar seguramente en el convenio, o pueden también acceder a literatura que tiene que ver con la historia del proceso, y se van a topar con estas cosas que, digamos, yo las he ido mencionando de modo muy aislado, de modo muy rápido por el tema del tiempo, porque tenemos una hora, yo entiendo, de clases. Así que bueno, superamos el proceso romano y nos vamos al proceso germano. Cuando yo hablo de proceso germano, ¿a qué me estoy refiriendo, queridos compañeros, estudiantes? Al A la proceso alemán, ley, ¿no? Es decir, la ley los de los germanos son los germanos, alemanes, profe, ¿no? los bárbaros, sí, Pues los bárbaros que decían los Al romanos, proceso no público pertenecen oral. a Lex Barbarium, me parece que se llama. los hermanos, bueno, los hermanos que fueron Sí. también, digamos, una civilización muy productiva en términos jurídicos. eh, Ellos también tuvieron un proceso primitivo y que fue, valga la redundancia, muy primitivo. ¿Por qué? Porque fue un proceso jurídicamente inferior al proceso romano. ¿Pero por qué fue inferior? Pues yo les voy a contar por qué. El proceso romano primitivo fue un proceso que estaba, digamos que, muy gobernado por los factores de carácter religioso. De hecho, un proceso romano empezaba con una ceremonia religiosa. Y claro, es justamente en el contexto del estudio del proceso romano donde se descubre que son los hermanos, los que introducen como medios de prueba lo que ustedes conocen como las ordalías. ¿Saben qué son las ordalías? Conocidas también como la prueba de Dios. Listo. Era perdón, profe, las ordalías eran métodos que ocupaban para sacar la verdad, que generalmente eran torturas, Exactamente, muy como bien. por ejemplo echar una persona amarrada al agua, si se Eso. flotaba, entonces era inocente, Muy no era bien, estimado culpable, Fernando, porque el agua claro, lo muy rechazaba bien. prácticamente si mentía. Muy bien, que eso te ha quedado muy súper chévere. Que tiene toda la razón el compañero Fernando López. ¿Ah? Es verdad lo que él dice. La ordalía, pues llamada también prueba de Dios, pues era un medio de prueba que no era exigido en realidad, es decir, que daba a discrecionalidad del procesado el someterse o no a esta prueba de ordalía. Pero habían una variedad, una cáfila de estos medios de prueba que se los voy a mencionar. Por ejemplo, la prueba del agua que menciona el compañero, es decir, a una persona que la ataban a una piedra, la echaban a un río, pues y si no se ahogaba, era inocente y si se llegaba a ahogar, pues era culpable. Entonces, claro, a nadie se lo obligaba, es decir, si el compañero Fernando era el procesado, le decían, a ver, señor Fernando, si usted está diciendo la verdad, ¿está dispuesto a someterse a la prueba de la ordalía? Entonces él, como no era tonto, sacaba el pecho y decía, no, 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 yo no. Entonces, ya eso, digamos, el hecho de decir no, pues ya implicaba que era culpable, porque decía, si usted es inocente, entonces, ¿por qué le teme a Dios? ¿Me entendieron? Sí, ¿verdad? Otra forma de ordalía era caminar sobre carbones ardiendo, ¿no? Es decir, si no se quemaba, pues se entiende que era inocente, si se quemaba era culpable. Y ustedes me van a decir, eso era una barbaridad. Y eso seguramente ustedes van a decir, ya cayó en desuso, ¿cierto? Y si yo les digo que no ha caído en desuso todavía, si yo les Todavía digo se a pone en ustedes que hay práctica. pueblos nómadas en Asia
que todavía siguen utilizando la ordalía de la cuchara caliente, ustedes no me van a creer. Es decir, la prueba consiste en quemar una cuchara, digamos, hacer que se ponga el rojo vivo y el procesado debe sacar la lengua. Le colocan la cuchara. Si no se quema la lengua es que es inocente y si se quema la lengua es culpable y termina siendo procesado. Todavía están en uso, para que se enteren, ¿no es cierto? Listo. ¿Quién puso, digamos, de manifiesto, quién puso a funcionar a todo vapor este tipo de medios de prueba? Los hermanos, ¿no es cierto? Los hermanos. Y por último, son los hermanos los inventores del testimonio de purificación. Adivinen en qué consistía ese testimonio de purificación. Es que si la compañera Anabela Álava estaba siendo procesada, pues había que mirar a qué clase pertenecía. Pues había que mirar si la niña Anabel tenía pedigrí o no tenía pedigrí, porque si no tenía casta pura, entonces, digamos, ella podía tener como testigos que podían abonar a su solvencia ética y moral, pero debían, digamos, que pertenecer de manera obligada a su propia casta. Es decir, si era de la clase, si pertenecía a los plebeyos, sus testigos debían ser plebeyos. Y estos testigos no era que declaraban sobre los hechos materia del pleito, nada que ver. Solo se les permitía declarar respecto de su idoneidad como persona, el llamado testimonio de purificación. Pero bueno, luego aparece, porque ya estamos, llegamos al siglo V, ¿no es cierto? ¿Qué apareció en el siglo V, queridos compañeros, queridos estudiantes? ¿O cómo se llamó a ese periodo de tiempo que existió entre el siglo V hasta el siglo XV? La Edad Media, profesor. Buenas noches. Correcto. ¿Y qué hubo en la Edad Media? ¿Cómo se llamó esa Edad Media? El medioevo, ¿no es cierto? Y allí es donde aparece un proceso que se llamó el proceso común. Y adivinen ustedes quiénes eran los que auspiciaban este proceso y quiénes estaban detrás de los procesos o quiénes eran los que estaban detrás de la administración de justicia. La iglesia. Correcto, muy bien, querido Fausto. Lo que se llamó el Santo Oficio. Y claro, podríamos decir muchas cosas malas del Santo Oficio, pero aunque no lo crea, también hay cosas buenas. ¿Cuáles son las malas? Hablemos de esas primero, ¿les parece? A Profe, ver, ¿quién sí, me dice? si me Inquisición, permite, tal vez. hay un libro interesante de la Edad Media Baja, de la Edad Media Alta, perdón, A ver, cuando dos inquisidores, Jacob Springer y Heinrich Kramer, publican un libro que se llama el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que data de la época donde empiezan a perseguir a las mujeres por brujería, sobre todo mujeres. ¿por qué las Entonces, perseguían, hay una... querido? Querido Fernando, ¿por qué las perseguían? ¿Por qué las perseguían a las brujas? ¿Por qué Las hubo acusaban lo que se llama la cacería de la brujas? herejía de brujería, por brujería. ¿Por Entonces, brujería? se llama el martillo de las brujas porque lanzaron como, en ese tiempo, lanzaron como una emergencia, la plaga de las brujas. ¿Pero por Entonces, qué? fíjese, ¿Por qué? ¿Por qué? porque, a ver, lo que pasa es que la Iglesia Católica, a través de la Inquisición, lo que buscaba es afianzar el poder de la Iglesia. Y por eso Claro, ¿y primero comienza cómo se lograba, persiguiendo querido a los Fernando, cristianos. afianzar el poder de la iglesia? Perdón, ¿me repite? ¿Cómo se lo, ¿Me repite la pregunta, por favor? cómo la iglesia lograba afianzar su poder? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo lo hacía en realidad? A través del miedo, A Lo que través, pasa es que a través del del miedo, a miedo. través del miedo. a través del miedo. Claro, pero había un objetivo en eso, y que posiblemente iba mucho más allá del poder, ¿no? Ajá. A Pero través de bueno, la déjeme fe. terminar. Entonces, una de las desventajas, por ejemplo, era justamente la carga de la prueba. La presunción de culpabilidad se partía de la presunción de la culpabilidad, es decir, la carga de la prueba la tenía el imputado. Segundo, prácticamente bastaba con los testimonios de gente de lo que usted había dicho anteriormente, que se le reconocía una cierta reputación para que puedan imputar. Número dos, los Muy procesos, bien. el proceso no era, a ver,
no había el derecho de informarle al imputado las imputaciones que se le hacía. Eso era secreto. Él iba prácticamente a ciegas al juicio. No Muy se le bien. decía y él no sabía de qué se le acusaba. Esa es una de las cosas tremendísimas de la época inquisitorial. Entonces él se enteraba en ese momento de que lo acusaban y ni siquiera tenía derecho a conocer a los testigos a los testigos contrarios. No tenía el derecho. Entonces prácticamente iba totalmente a ciegas, era imposible hacerlo. Pero miren que, ya, y otra cosa, ahora voy a hablar de una de las ventajas del proceso inquisitorial. Al plasmar este libro que consta de 3 tomos, porque en el primero lanzan y prueban que existen las brujas, ¿no? En el primer libro. En el segundo hablan de cómo son los maleficios y todo. En el tercero, de los procesos. Ese es uno de los aportes de la Inquisición, los procesos. Justamente porque ellos eran muy organizados y todo consta en la Biblioteca del Vaticano, cómo hacían los procesos en cada pueblo a donde iban. Ya, vamos, Ese me vamos, parece que es querido una de las Fernando. cosas. Primero, gracias por ese aporte que me parece maravilloso. Pero vamos a aprovechar el aporte de nuestro compañero Fernando, es decir, cada cosa que nos va diciendo, la aprovechamos para decir, miren ustedes, esos son los factores negativos, es decir, lo que se nos va, lo que le fue cercenando al proceso. Cuando el compañero Fernando dice, querido Fernando, cuando usted dice, primero, la persona procesada iba a ciegas al proceso porque no sabía qué cargos eran los que se le estaban imputando. Eso, o sea, ¿qué principio se estaba rompiendo cuando ocurría una cosa como esa? Debido al proceso. Ahora se conoce como el debido Pero proceso, pero El a ver, derecho al debido el debido proceso. proceso, a ver, escúcheme, querido Fernando, querido Fausto. El debido proceso está integrado, que lo entiendan de ese modo, el debido proceso está integrado por una serie de garantías mínimas, ¿no es cierto? Que todas en su conjunto son el debido proceso. Así que cuando alguien diga, hay una violación del debido proceso, tiene que decirme en la garantía de tal cosa. No me el puede, es derecho un de pecado ser decir, imputado. pues aquí se violaron las garantías del debido proceso, sí, dígame cuáles. Es decir, no podemos hacer alegaciones in generis, abstractas, ¿no? Hubo una Claro, profe. violación Principio en de la garantía del transparencia, debido tal vez. proceso, ¿no es cierto? Principio Claro, pero ¿cuál? Ah, del el derecho a la derecho a defensa. ser ¿Por qué? informado, a ser informado de la acusación que se le hace. Exactamente, muy bien. El derecho a ser Incluso informado, claro, y Sin claro, embargo, déjeme terminar una idea, profe. Lo que pasa es que el proceso en sí depende del contexto histórico y para la época ese no era un derecho de la persona. O sea, ellos llevaban el proceso como que respondía y aunque a nosotros nos parezca una locura, para la época todos aceptaban ese proceso. Ese era el debido proceso. La gente no tenía por qué ser informada, no tenía por qué saber quién es el que lo acusaba. Y claro, para nuestra época sí, eso era lo nefasto de esa época inquisitorial, pero así se llevaba el proceso en esa época. no, no, lo que le estoy diciendo es de que, querido Fernando, es de que el proceso, digamos, históricamente hablando y jurídicamente también estudiándolo, sufre un retroceso, porque esos principios que usted menciona que en un estado de, digamos, que en un estado legal, que es el que usted refiere, pues terminan cercenándosele, pues no es que sea normal, digamos, es a propósito de que termina cercenándolo, se lo termina cercenando de alguna manera es a propósito de los procesos de dominación que usted ha mencionado. Es decir, ¿cómo usted se explica que pues 700 años antes de Cristo hayamos tenido un proceso al que se le haya dotado de principios informadores y que luego en el siglo V y XV después de Cristo, pues ese proceso haya sido cercenado en principios elementales como los que acabamos de mencionar? Es decir, hay una razón ahí. Cuando usted me dice a mí, cuando se, cuando empieza lo que se conoció con el nombre de la cacería de brujas, había una razón en eso. Era proscribir el conocimiento de la periferia en realidad, querido Fernando. ¿A qué me refiero con eso? Yo les pregunto, ¿cuándo se descubrió, qué se descubrió? Perdónenme por la grosería, chicos. Claro, ¿Cuándo, digamos, fue que los occidentales se tropezaron con América? se supone que en 1492. Es decir, en pleno medioevo. Es decir, en la época justamente
donde empieza el auge indetenible e insostenible contra los hechiceros, contra los brujos o brujas, entre comillas. ¿Pero por qué se hizo eso? La idea era proscribir el conocimiento, porque el conocimiento periférico para Occidente no existe, nunca ha existido. Es decir, toda esa gama de mentiras de que la modernidad empieza con Occidente, pues se la enmascara con ese proceso de persecución que inicia justamente en algunos países europeos y con mayor fuerza, digamos, en América Latina y Centroamérica. Es decir, con el tropiezo de los españoles yo le pregunto, mi querido Fernando, ¿usted sabía cuántos habitantes había ah, en Tenochtitlán cuando los españoles se tropezaron con las civilizaciones centroamericanas? Pues Me los mismos parece, que no, había no es en París. Y yo le pregunto, las no tengo obras de seguridad. infraestructura que habían en Tenochtitlán eran más o menos complejas que las que habían en París. ¿Quién me responde esa pregunta? Eran más complejas, profe. Incluso se semejan a la gran arquitectura de los faraones. Sí. Claro, se Las da grandes cuenta que no, construcciones es de la decir, humanidad estoy son tratando de maravillosas con razón. contextualizar, ¿no? Es decir, pues que nadie les siga mintiendo, ¿no? Que no nos sigan Claro, mintiendo, es decir, que y no es mire, que profesor, eran, siguen siendo todavía mucho más complejas que las obras de ingeniería más grandes que existen hasta nuestros días. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a mencionar porque estamos hablando de otra cosa. pero Así para que completar, gracias por me tu permite aporte, completar querido un Fernando, que ha poquito. sido fenomenal en realidad. Pero bueno, ¿qué es básicamente lo que logran hacer, lo que logra el Santo Oficio en este periodo terrible, digámoslo de alguna manera, sangriento en materia jurídica, que legalizan la tortura? Sí, encuentran en la tortura un medio de verificación de la verdad, ¿no es cierto? Y como único. Entonces, es decir, la verdad, entre comillas, era arrancada, digamos, a golpe de puño y sangre. Entonces, los inocentes se declaraban culpables porque más fácil era morir quemado que seguir soportando, digamos, el trato minioso que le daban en un proceso donde no había garantía de ningún tipo. ¿No es cierto? Para que ustedes vean el estudio así como lo hemos hecho tan rapidito, ¿verdad? Y claro, luego aparecen cosas importantes en este proceso, digamos, ante digamos, la situación calamitosa a la que se sometía a los procesados. Es decir, que los recursos logran ampliarse y logran, digamos, eh, ponerse en manos de personas de un nivel, digamos, superior, que son los que terminan ejerciendo ya un control de legalidad sobre las actuaciones de estos inquisidores. Claro, porque eso costó un montón de años, muchos años en realidad. Pero bueno, eso es lo que tenemos del proceso común, básicamente eso. Y también en este proceso común adquieren mayor fuerza las ordalías que tuvieron su génesis, como ya les dije hace poco, en Germania. ¿Alguna pregunta ahí, queridos estudiantes? Yo tengo una pregunta, doctor. Claro, con gusto. Si hablamos de que el proceso en sí, estudiado en el contexto de que tuvo sus inicios, ha sufrido varios avances, así como retrocesos, podríamos citar que hoy en la actualidad, con el contexto que estamos viviendo, también ha sufrido un retroceso mediante al proceso en lo que nos referimos en sí. ¿Pero por qué? Cuando usted me dice eso, pues dígame, usted me dice, podríamos decir que ha sufrido un retroceso, pero dígame con respecto de qué. Es decir, ¿qué cree, qué a usted le hace suponer que el proceso ha sufrido un retroceso? Yo podría citar un par de razones, pero dígame usted a su juicio, ¿qué le hace pensar que el proceso como... Claro, por ejemplo, yo podría, ya, a mi juicio, ejemplos jurisdiccionales. Hoy vemos que una acción de protección es mal utilizada para otros fines
no como el alma mater que la justifica como una acción de protección. En ese sentido, bajo mi criterio, yo lo vería como un retroceso en lo que hablamos de proceso. A ver, vamos a distinguir. Yo creo que es importante distinguir frente a esa pregunta que me hace, querido Emerson, entre proceso y acción. Son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, eh, las acciones deben ser entendidas, ¿no es cierto?, como el poder potestativo ciudadano de acceder a los órganos jurisdiccionales en materia ordinaria o constitucional en demanda del reconocimiento de un derecho. Eso es otra cosa, querido Emerson. El proceso, en cambio, es, digamos, una institución totalmente distinta que debe ser distinguida de la acción en sí misma. Pues no te culpo por tener esa confusión. ¿Por qué? Porque para los romanos, volvamos a hablar de los romanos confundían o ellos pensaban que el derecho subjetivo era lo mismo que la acción. Es decir, ellos entendían como ese, digamos, al derecho, al ius, como ese principio que obedecía a la autonomía individual, que se traducía en el reclamo de una persona, y no lo es. El derecho subjetivo es una cosa y la acción es otra cosa, como lo es el proceso también, ¿no es cierto? Es decir, vamos a distinguir entre lo que son derechos subjetivos, hay que distinguir lo que es acción, hay que distinguir lo que es proceso, hay que distinguir lo que es procedimiento, hay que distinguir lo que es pretensión también. Son cosas totalmente distintas, que no podemos confundirlas. A ver, un hecho que a mí me hace pensar que durante los últimos años el proceso ha decrecido en el marco del respeto a sus principios. Por ejemplo, es el hecho de que se hayan puesto en boga las audiencias virtuales. Entonces me vas a decir, pero ¿por qué? Pues si la virtualidad es el avance, significa el avance vertiginoso, es el resultado, perdón, del avance vertiginoso de las ciencias, y eso no puede implicar retroceso. Bueno, será así, pues posiblemente sea o represente o sea parte del avance vertiginoso de la ciencia. Sin embargo, aplicada como un método para llevar a cabo audiencias, para mí significa un retroceso del proceso y un menoscabo a ciertos principios informadores del proceso, como por ejemplo la contradicción de la prueba. Pues ¿cómo yo controlo a un testigo o cómo el juez, digamos, que en función de la inmediación puede saber si ese testigo nos está mintiendo, diciendo la verdad, si no le está viendo las manos, si no lo está viendo gesticular, si no está viendo si tiene una polla de la que se está apoyando para responder preguntas, si no está sabiendo si el abogado que le patrocina está soplando al oído lo que tiene que decir. No se puede. Eso es retroceso del proceso. ¿Sí ve? Es decir, habría que estudiar esa parte. A mí me parece que así lo es, ¿no es cierto? Pero lo otro no. Cuando tú me hablas de las acciones de protección, me estás hablando de acciones jurisdiccionales. Las acciones deben distinguirse del proceso, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna otra pregunta además de la que hizo nuestro querido Emerson? Bien, yo les pregunto entonces, a ver, en el contexto de esta historicidad del proceso, hay, digamos, tres procesos que son los más reconocidos. ¿Cuáles son? Bueno, el proceso inquisitorial, el proceso acusatorio, el actual. ¿No? El romano, primero, ¿Cuál es el tercero? el proceso El germano inquisitorial, Hermano, y el Hermano. proceso el romano, común, el inquisitorial. el del medioevo, ¿no es Ah, cierto? ya, ya. Y luego tenemos el proceso contemporáneo, que es el que arranca a partir de finales de las décadas del siglo XIX, que nace también ya es en Alemania, donde se implementan los sistemas orales, y bueno, ya ese es otro tema del que vamos a hablar con posteridad, ¿no es cierto? Pero bueno, solo rapidito les pregunto, dígame bondades que tenía el proceso primitivo romano, una bondad.
La oralidad, profe. La Correcto, oralidad. correcto. Muy bien, querido Fernando. A ver, el proceso germano, ¿qué era lo característico del proceso germano? La utilización de las ordalías. Muy bien, querido. Eh, La prueba de Dios. Y el proceso común, estimado Fernando? em, oh, ahorita se me olvidó. Pero si usted nos habló, nos dio una clase de eso. Del inquisidor. La legalización, que se legitima en realidad, La la realización tortura, de ¿no es cierto? la tortura. Claro, La presunción de culpabilidad. la Partiendo de la presunción de presunción de culpabilidad, que culpabilidad. también fue Y que germano viene también, de la pero bueno, presunción. me parece que esas son de- cosas básicas que ustedes deben tener y deben mirar, ¿no es cierto? Listo. Eh, Vamos a hacer en este rato, porque sí es necesario, queridos jóvenes, una distinción entre proceso y procedimiento. ¿Quién me quiere decir qué hace distinto al proceso del procedimiento? Buenas noches, doctor. Buenas noches, De pronto querida me equivoqué, pero el Rocío. proceso, ya, el proceso es algo que se ejecuta en ese momento y el procedimiento es algo que lleva un paso a paso para emitir una acción. Usted me dice, el proceso es algo que se ejecuta en ese momento. Lo otro lo entendí. Esa parte primera, como que todavía o sea, me deja muchas cosas en el vacío todavía. El O proceso sea, es se algo que se ejecuta. procede, el proceso procede, mientras que el procedimiento es como un reglamento, como un paso a paso. A ver, quién nos da, gracias querida Rocío, quién nos da, nos La ayuda con otra diferencia, idea? la diferencia básica es que el proceso es algo general, Ajá. mientras tanto que el procedimiento es específico. Ya, ¿y cómo Por ejemplo, explicamos cuando se eso, habla, querido Fernando? ¿cómo se llama qué? Tú Perdón. me dices el proceso general y el procedimiento específico, que me parece fabuloso eso. ¿Cómo lo explicamos eso para que los compañeros lo entiendan? Ah, ya. El proceso tiene que ver con los principios mismos del derecho, los principios generales del derecho. Es decir, cuando se habla de debido proceso, el principio de inmediación, el principio dispositivo y todos los principios que eso conlleva. Es decir, a ver, primero partamos de que hay que diferenciar entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo que tiene que ver con las normas mismas que rigen la conducta humana y el derecho adjetivo es el derecho procesal en sí. Eso es el derecho procesal. Entonces, Claro, sí, sí, esa parte la entiendo, pero a ver, el procedimiento es cuando tú la dices, parte. a ver, el proceso general, querido, y el procedimiento específico, pues allí en realidad hay mucha, pero mucha tela que cortar en realidad. Y Claro. yo les voy a contar, yo mejor les voy a hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes les gusta el whisky? A mí. Yo creo que de los 100 a 98 les gusta el whisky. Por ahí a dos dirán, no, a mí me gusta la cerveza. Pero bueno, en ambos casos vale, ¿cierto? En ambos casos vale. Yo les voy a contar algo. Para los que nos gusta el whisky, pues, ¿ustedes sabían que el proceso para producir whisky es el mismo independientemente de la marca del whisky? ¿Alguien que me refute eso? Voy a repetir. El proceso para producir whisky es el mismo, es estándar, independientemente de la marca del whisky que usted quiera producir. Varía Así, de los años en los que se conserva, las barracas, el tipo de madera que se conserva y los ingredientes que se agregan. sí, pero eso ya no Referido es proceso, eso o ya no es sea, proceso, es el eso es procedimiento. procedimiento. Procedimientos, sí. Exacto, eso iba a vincular, a ver. La Ya, diferencia ya, muy bien, Fernando, muy bien, es Pablo, correcto, va. cuando se ¿Sí habla ven? del proceso, se habla de ejercer derecho en general, debido proceso. Cuando se habla Eso, de procedimiento, es algo más específico, por ejemplo, el procedimiento sumario, ejecutivo. eso, Es- muy bien, muy bien. Muy bien. Si ustedes ven eso que ustedes, digamos, tienen, eso que tiene una nómina ahí en el COGED, dice del procedimiento ordinario, del procedimiento ejecutivo,
del procedimiento sumario son normas, son pautas, ¿no es cierto? Son específicas. Doctor, es como decir que el proceso es como el conjunto de actividades jurídicas, y Ajá, mientras que el proceso es la forma específica de cómo desarrollarlas. exactamente, muy bien, muy bien. Por ejemplo, miren, vamos a retomar el ejemplo para que esto quede claro ya. No lo volvemos a repetir, no lo volvemos a repetir jamás porque nos va a quedar claro, ¿no? A ver, pues, digamos, el proceso para producir whisky es maltear granos, independientemente del grano, puede ser cebada, puede ser trigo, puede ser maíz, secar el grano, digamos, molerlo, ponerlo a fermentar, que es podrirlo, se lo pone a podrir, luego lo ponemos en un alambique a 70 grados de temperatura y lo que va a salir ahí es whisky. Eso. Pues ningún productor de whisky puede ponerse al margen de ese proceso. Estamos bien, ¿cierto? Ya sabemos la fórmula para producir whisky, ¿verdad? Proceso para producir whisky. Pero si yo les digo a ustedes, yo quiero producir Jack Daniels. Ah, me van a decir, no, pues ahí ya es, ahí tenemos que aplicar ya ciertos pasos que nos ha mencionado Fausto. Ah, bueno, para que sea Jack Daniel, primero, ese secado no puede ser con cualquier carbón ni con gas, no, tiene que ser con carbón de arce. ¿Sí ven? Ah, correcto. Y claro, que ya ese whisky no es que cae de la destiladora a la botella, nada que ver. Cae de la destiladora a unos toneles que tienen gigantesco, que tienen carbón de arce para producir lo que se llama el filtrado, que no lo tiene ninguna casa whiskera. Miren, ese ya es otro paso, ¿no? Y eso es procedimiento para llegar al sabor de la Daniel. Ah, y otra cosa, que los toneles de robles son quemados en su interior. Se los quema con una pistola de fuego. ¿Para qué? Para que suelte los sabores. Ah, eso ya es procedimiento. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, correcto. Allí, pues allí ya opera lo que decía, calza ahí lo que decía nuestro compañero Fernando. Ah, que el proceso es genérico, general, y el procedimiento es lo específico, que es de lo que le estoy hablando al final, ¿no es cierto? Entonces, el proceso, pues, como lo decía la compañera Rocío, es un conjunto de actos, ¿verdad? Jurídicos que empiezan con un acto de proposición y terminan con una sentencia que compone un conflicto. Pero el procedimiento son las normas o las reglas del juego en las que ha de cantarse un problema jurídico cualquiera sometida o sometido a la competencia de los órganos jurisdiccionales. ¿Ven ustedes que hay una diferencia totalmente distinta entre el uno y lo otro? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Alguna inquietud? Pero entonces, eh, ya analizado el proceso en su contexto, en su grado de importancia, porque ustedes ya, me imagino, empiezan a visibilizar su grado de importancia en el tablero jurídico. ¿Qué vendría a representar el proceso jurisdiccional? ¿O qué sería el proceso jurisdiccional? Porque proceso, pues, es una acepción general. Pues yo puedo hablar de proceso como toda actividad en su devenir, como proceso para producir whisky, proceso para obtener frutas confitadas, pero yo quiero saber qué será qué sería el proceso ya jurisdiccional. ¿Qué sería? El proceso para impartir justicia. Claro, Los, Sí. claro. Es el lugar donde se debe practicar el proceso, un lugar No, específico. no, ese lugar donde debe, ¿qué cosa? Es el lugar donde se debe practicar el proceso, o sea, la Donde deben jurisdicción, debatirse los o conflictos sea, entre los particulares, ajá, la el lugar jurisdicción. donde el juez compone un conflicto, ¿no es cierto?, con una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada o de fondo, que compone el conflicto. Es decir, ese es el escenario. A ver,
queridos estudiantes, yo puedo, solo por curiosidad, yo podría mañana retarlo a un duelo pugilista al ecuatoriano, ¿cómo se llama el chonero? A este peleador, Vera, Chito Vera. Chito Vera. a Chinto Vera. Yo no podría retar a Chinto Vera, que me va a sacar la madre, pero yo quiero retarlo, yo podría retarlo. Poder puede, que De deba no poder sé. puedo, claro, claro que puedo. Claro, listo. Entonces, el Chinto Vera va a decir, puta, pero Juan Mendoza, pero si usted ni siquiera ha peleado nunca, ¿cómo yo voy a pelear con usted? No importa, yo quiero pelear contigo. Bueno, como el tema se vuelve expectante, es decir, la gente empieza a demandar a través de sus tweets, queremos ver la pelea entre Johnny Mendoza y el Chito. Y yo le digo, mira, pero yo no quiero pelear, digamos, allá en un ring de la NBA, ¿se llama? ¿Cómo se llama? O de la UEFA, no recuerdo el nombre. UFC. UFC. Ah, claro, exacto. Yo quiero pelear detrás del mercado de mi casa. ¿Qué me va a decir el Chino? No es mi jurisdicción. Exacto. Me va a decir, Tiene algo tramado con sus amigos. me va a decir, yo puedo aceptarle un reto, pero las reglas del juego las impone mis patrocinadores y sobre todo la institución que regenta este deporte. Es decir, tiene que ser un cuadrilátero, ¿no es cierto? Y claro, en el cuadrilátero le van a decir, oiga, señor Chinto Vera, ya a usted no le da pena pelear con Johnny Mendoza. No, pero es que él quiere pelear conmigo. Sí, pero vamos a garantizarle a Johnny Mendoza, digamos, el respeto a esa igualdad material. ¿Qué significa eso? Que usted va a pelear con Johnny Mendoza, pero va a pelear con las manos atadas y también con los pies atados. Y él con las manos abiertas y normalito como está ahí. Porque hay que equiparar la fuerza para que haya igualdad de armas, porque usted es superior que él. Entonces, ese cuadrilátero termina convirtiéndose en lo que se llama el proceso, para que me terminen entendiendo, queridos estudiantes. ¿Me entienden? ¿O no me hice entender? Hola, hola. Sí, profe, está completamente entendido. Perfecto. Sí, profiende. O Bueno, sea, en vamos el a marco quedarnos normativo. allí. Espero que esta clase les haya gustado. Esta es una clase introductoria en realidad, queridos estudiantes. El camino todavía está largo, hay mucho que decir en realidad. Pues ya ustedes van a ver una tarea allí. Yo me gustaría en la siguiente clase hablarles de las rúbricas, de las actividades, pero bueno, cada actividad tiene o cuenta con una rúbrica. Miren, por ejemplo, la actividad de esta primera unidad va a ser hablar de, digamos, creo que es mencionar 5 ideas principales, ¿no? 5 ideas principales. Aquí hemos hablado de todo, pero en todo caso ustedes tienen un compendio también, tienen unas diapositivas que les van a permitir a ustedes hacer ese trabajo, desarrollarlo de la mejor manera, para que no tengan problemas. En esa diapositiva están marcados también los tiempos, pues para que no se pierdan con el tema de que, profesor, mire, yo no pude subir la tarea por X o Y motivo. Tratemos de ser un poco formales en eso, ¿no? Es decir, son tareas tan sencillas que primero van a permitirnos, perdón, hacerlas por cuenta propia, no encargársela a nadie. Segundo, hacerlas en el tiempo que se ha demandado se hagan. Y tercero, esta es una forma de dar una respuesta, en todo caso, al esfuerzo compartido que debemos hacer en el transcurso de este semestre, que yo sé que va a ser muy grato. Así que con eso me despido de ustedes. Muchas gracias, espero les haya gustado la clase. Este es el método, esta es la forma. Miren, pese a que hay diapositivas, no hay tiempo para estar compartiendo diapositivas, que a veces son un poco frías. Pues cuando las haya que compartir, las compartiré por temas de ayuda para ustedes también. Pero bueno, esta fue la clase de hoy. Espero haya sido del agrado de ustedes, que haya llenado las expectativas. Como todo ser humano, pues siempre van a haber problemas que, digamos, ideas que se van a quedar entre líneas por ahí. Así que, pues,
Cualquier interrogante, pues podrán formularla hoy, en la clase que viene, o cuando ustedes lo deseen, e inclusive a mi correo. ¿Está bien? Profe, una cuestioncita antes de terminar la clase. Dos cosas en realidad. La primera, de parte mía, y creo que es del sentir de todos los compañeros, podría decir que le agradecemos esta clase que ha sido muy bonita, porque se Gracias, utiliza querido. mucho el método socrático, ¿no? Entonces, porque así va dando a luz cada estudiante el conocimiento que lleva dentro, ¿no? De esta manera interactiva como está haciendo. Número dos, los compendios hasta hoy, por lo menos en la tarde, no se abrían Sí, de sí, la es que me materia. Entonces, faltaba, quisiera saber. creo que me faltaba, algo me faltaba, pero no se preocupen, que yo soy, mañana ya están subidos, no se preocupen, ya los tendrán subidos. Así que, en todo caso, este, Ya, muchas gracias, me profe. faltaba un detalle en realidad, porque lo que más saben que, quieren que les cuente qué ocurrió, que yo esos compendios no los elaboré. Entonces, lo que ocurría era, querido Fernando y queridos jóvenes, era que era demasiado extenso. Entonces puse como que a cortarlo un poco y a meter un poco de información que yo creía que era un poco más valiosa. Así que me ha dado el trabajo de hacerlo. Por eso es que no está subido. Si no, ya estaría ahí en la plataforma como ustedes lo tenían o como venía perviviendo. Pero cuando yo empecé a dar la cátedra esta, que es lo mío de hecho, yo ya me encontré con un compendio fabricado en función de la malla, pero que me parecía a mí muy extenso en primer término. En segundo término, algo difuso en realidad. Así que me he permitido, me he dado el trabajo esta vez de por ahí recortarlo un poco para que no se vea tan pesado y ustedes puedan leerlo bien. Eso. Sí. Abogado, una consulta, la tarea es individual, ¿verdad? La tarea es individual, querida, sí. Ya, perfecto. Gracias. A usted, a usted. Perfecto. Si no hay más preguntas, me despido de usted, que tengan un buen día, ya pase casi mañana, ya que fin de semana también, que tengan un fin de semana también, pues, a todos. Que pasen muy bien, ¿no? Muchas Muchas gracias, 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 doctor. 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 Excelente Un abrazo para noche. todos. Gracias, Chao. doctor. Un abrazo. Cuídense mucho. Fin de noche. Gracias, doctor.